donde te decía, a ver, voy a poner aquí, mortero de cemento, arena, ¿qué dosificación? Dosificación. ¿Cómo es, muchachos? Un 8. Dosificación. 1.5. Dosificación. 1.7. 1.10. 13. Dosificación. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3 es 1 de arena, 2 de grava y cemento, arena y grava. Y aquí solamente utilizamos 1,4 porque esto es lo que sí habíamos dicho, Ernesto, de que para el mortero, solo para el mortero, no vamos a usar la recomendación de 1,5. Vamos a utilizar una dosificación de 1,4, que esa es la que sí te garantiza una muy, muy, muy buena adherencia para que puedas trabajarla en el revoque de impermeabilizantes de agentes externos. 1,5 está en el dossier, 1,4 es el recomendable. Pero nosotros, aparte de esto, hemos dicho de que el contrapiso deberá tener un aditivo SICA1 o similar con dosificación del agua de 1. ¿Qué decías, Ernesto, hace rato? 1.10. 1,10 es el que está en el dossier. 1,8 es el que nosotros habíamos hablado en la clase, que es lo que tenemos que considerar para este tipo de impermeabilizantes. ¿Ve? Esto sirve hasta de recordatorio. El dossier te dice 1,5 y 1,10. El adecuado por el tema de que estás trabajando con solamente arena, porque solamente estás trabajando con arena. Esta es una mezcla de arena, una dosificación de arena-cemento, porque solamente es una película que debe tener máximo 2 centímetros de espesor en el peor de los casos, en el caso más desfavorable. Esta película, que es mortero de cemento-arena, no puede tener dosificaciones de 3 agregados, ¿me entienden? Entonces esto es solamente uno. El que hemos dado en clase, por eso les digo, es muy importante lo que decimos en clase, es 1,4 y 1,8, y es lo que habíamos mencionado en su momento. Hablamos de pendiente. ¿Qué pendiente es la que es considerable trabajar? 1.52%. ¿Qué dice la clase? $2 mínimo. ¿Qué dice la clase? Depende de la 1% ubicación del y- proyecto, Inge. A ver, he escuchado 1%, he escuchado 1,5%, he escuchado 2% mínimo, así lo voy a poner, 2% mínimo. ¿Y alguien da más? Dije, entre 1.5 y 2% basta para que el agua pueda correr. Está bien, estamos dentro de este parámetro. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si nosotros tenemos una losa
Y en esta losa estamos disponiendo que la salida está en un extremo al bajante hidráulica. Ustedes tienen que poner el mortero para que esta longitud, el mortero empiece, disponga una pendiente que vaya al efluente hidráulico. Entonces, para hacer contrapiso, ¿cuál es el espesor mínimo de contrapiso, mi querido Ernesto? 3 centímetros. ¿Estás seguro? 5 centímetros. Vamos a empezar con 5 centímetros de la llegada al bajante. Epa. Ahora sí. Vamos a empezar con 5 centímetros. ¿Ok? Este primer espesor que nosotros estamos disponiendo aquí tiene 5 centímetros. Al tener 5 centímetros, ¿desde dónde cuantifico la pendiente? Desde el punto más bajo. Vale decir, vamos a cambiar aquí el colorcito. Vale decir que la pendiente que ustedes estén queriendo poner 1.5, 1% o 2%, empieza ¿desde dónde? Empieza ya desde los 5 centímetros que deben considerar como contrapiso de terraza. Entonces, si nosotros tenemos un contrapiso de terraza que empiece con 5, para tener esta disposición va a ser más o menos de esta manera, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos bien. Y nosotros vamos a tener que calcular cuánto de altura vas a tener en el punto más alto de la distribución de tu pendiente. Vamos a hacer un ejercicio, a ver, por eso les decía, abran sus orejas, sus ojos. Esta pendiente, de acuerdo a lo que tú vayas a distribuir en una losa, vamos a volver a ver la exposición de su compañero. Creo que era esta. Parece que no. Ya. Puede servir esta fotografía. A pesar que creo que teníamos algunas, ¿no? Si no me equivoco, ya hicimos alguna. Bueno, la verdad que no lo tengo. Buscaremos algo en internet. Los que tengan, por favor, la disponibilidad, quisiera que estén ya alistándose una calculadora. Vamos a hacer solamente un ejercicio de una terraza. Esta me parece interesante. Aquí estamos viendo una superficie de terraza que está claramente distribuida a dos caras, ¿no es cierto? Tienes el sistema de acopio en este sector y está trabajando a tres pendientes, uno en este sentido, otro de la mitad a parte del drenaje
y otra de la parte inferior hacia la parte media donde estás haciendo el drenaje. Nosotros vamos a asumir de que todo esto sea por lo menos de unos, bueno, por lo que vemos aquí en estas estructuras, vamos a asumir que cada luz del eje central hasta el punto mínimo sean de unos 6 metros, para no complicarnos mucho. Si esto va a tener 6 metros de longitud, vamos a hacerlo grandecito, 6 metros de longitud, a 1%, ¿cuánto sería esta altura? Ahora sí, me dicen a 1%, a 1.5 y a 2. ¿Cuánto sería esta altura? 6 centímetros. Al 1%. Ya, al 1% serían 6 centímetros, ¿no? Sí. Ya. Al 1.5%. 9, Inge. 9 centímetros. Y al 2%. 12 centímetros. Pero esto es sobre la base de la parte más baja del contrapiso. O sea, ¿qué quiere decir? Que a todos estos nosotros debemos sumarle ¿cuánto? 5 centímetros. Si yo le subo 5 centímetros, mi pendiente a 1% serán 11 centímetros de espesor. Si estoy al 1.5, serán 14 centímetros de espesor. Y si trabajo al 2%, estaríamos hablando de 17 centímetros de espesor. Ahora, tomando en cuenta esto, y vamos a hacer ahora sí ya la verificación final. Tomando en cuenta este detalle, muchachos, ¿cuál es el porcentaje que ustedes consideran lógico para asumir como pendiente de desfogue hidráulico de terrazas? ¿Cuál es el peso específico del hormigón, Ernesto? ¿Cuánto lo tomas tú? 2.400 kilogramos por metro cúbico. Ya, yo siempre lo he tomado con 2.450, estamos cerca, pero 2.400 peso específico del hormigón por 0.11 y por 0.17, no, perdón, directamente por 0.17 en un metro cuadrado, ¿cuánto sería? 408. Le estaríamos añadiendo más de 400 kilos de carga muerta a la estructura. Entonces, se dan cuenta que no es poner nomás, meterle 1%, meterle 2%, meterle 3%, sino que hay que tener este parámetro de carga que tú le estás aumentando a tu estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ya tienes un parámetro de carga que ya le estás aumentando a tu estructura, esta pendiente que nosotros le hemos marcado de esta manera, tiene que tener dos consideraciones importantes. Uno, una garantía de un adecuado escurrimiento. Es decir, que estas luces no pueden ser muy largas. Dos, que esta altura de pendiente no debe ser tan grande como para que tú puedas darle, ¿qué cosa? Para que tú puedas darle mucha carga a tu estructura. Porque mientras más carga a tu estructura, ¿qué pasaría, Ernesto? Nosotros tendríamos una carga no considerada, que te va a hacer funcionar este elemento de una manera en la que por flexión vas a tener una fisuración, ¿no es cierto? Y obviamente todo lo que pase aquí te va a repercutir aquí. ¿Verdad? Entonces,
no es conveniente que esta altura sea muy grande, especialmente si esta luz va a ser más larga. En una oportunidad nosotros queriendo salir rápido del asunto, definimos 13 metros de pendiente y 13 metros de pendiente ya eran cerca de 19 centímetros y pico, ¿ya? De espesor que nosotros considerábamos acá. Entonces ya el aumentarle una sobrecarga en esta pendiente de escurrimiento es bastante, pero bastante peligroso. Entonces, si analizamos esto, a ver, ¿quiénes son los que siempre están atentos? Filemón, ¿cuál tú crees que sea ahora el adecuado para definir la pendiente de escurrimiento? Yo creo que con una diferencia de 5 centímetros, digo 6 centímetros en una longitud de 6 metros, estaría bien. ¿Y eso significa? El 1%. Ernesto. Yo quería dar Adelante. una opinión. Yo creo que esta pendiente va a variar, depende del lugar donde se emplace el proyecto. Por ejemplo, si hacemos en La Paz, es un lugar donde hay tendencia a nevadas o a granizo, por ejemplo. Entonces tenemos que considerar la pendiente para que fluya ese granizo y esa nieve. Pues eso No, tengo oye. entendido. No va a fluir eso. Entonces, no estoy muy seguro, y eso quería preguntarle, ¿no? Si lo que estaba pensando es válido, no tener una pendiente única para todos los proyectos. Buen comentario, lo vamos a debatir ahora, porque es obviamente uno de los factores principales. Pero por eso mismo ya les había contestado hace unos minutos. Es importante, para no tener estos dos tipos de inconveniente, que la distribución de pendientes no sean muy largas. Mientras más largo el tramo, más peralte de tu contrapiso. Mientras más peraltado sea tu contrapiso, más carga le pones a la estructura. Pero lo que no puedes controlar es una sobrecarga adicional. Ese es un debate, realmente sí quisiera dictar en otra oportunidad. El tema del granizo y la nieve en nuestros cálculos y modelaciones estructurales. Porque ya justo he tenido la oportunidad de trabajar en los edificios Huipala en el Alto. Y al hacer la ejecución de esta impermeabilización de terraza, estábamos en época de invierno. Y allá al rato menos pensado, sí te agarra una nevada, la cual podía haber llegado hasta 30 centímetros, las que nosotros hemos medido. Pero ese es un debate que con la nevada es más carga que escurrimiento. Porque el escurrimiento cuando nieva no escurre. Es solamente una consideración adicional de carga. Y parecieran que son grumitos y cenicitas que están cayendo de a poquito y de alguna manera se va acrecentando en altura. Y a medida que se va acrecentando, se va volviendo un poco más denso. Pero igual no escurre. Entonces, esa condición tampoco es no está muy ligada a una pendiente de escurrimiento. Pero sí, obviamente, el peso o el deshielo te va a ayudar para que esto vaya zanjándose de mejor manera. Pero el tema de la pendiente por granizo y nieve no es muy, ¿cómo te lo puedo decir? No es muy limitante, ya sea
que subas de 11 a 14 centímetros, porque eso no va a tener un flujo de escurrimiento. A no tener un flujo de escurrimiento no es tan limitante, ¿no? El que decías entre uno de los dos. Pero el que sí, ya les voy recomendando para no tener mucho problema ni gasto de material, ustedes que van a ser contratistas, yo les digo, siempre es recomendable hacer el trabajo en pendientes cortas. La distribución hidráulica la defines al momento de hacer el diseño hidráulico del edificio para ver cuántas bajantes deberías tener de acuerdo a la superficie y dónde las vas a ubicar. En función de dónde y cómo las vayas a ubicar, haces el tema del escurrimiento, del cálculo de pendientes para el escurrimiento. Es recomendable, y eso sí, por experiencia propia les voy a decir, que esta pendiente esté nomás dentro del 1%, para que esta altura no te llegue a un parámetro de grosería en la construcción de las fajas de contrapiso. Pero vamos a retroceder un poco. Todo lo que hemos avanzado, vamos a retroceder. De lo que vaya a retroceder, ¿ya? Estamos definiendo de que la pendiente adecuada es el 1%. Borramos todo esto. Borramos todo esto, nos quedamos con el 1% y retrocedemos a lo que estábamos hablando hace rato y decimos cualquier funcionamiento o aplicación, retrocedamos a esta imagen, por favor. Cualquier aplicación de aditivo, pintura, resina, manto, lámina de aluminio asfáltico, un epóxico en base cementicia acrílica, que este es un producto realmente que me encantó trabajarlo en el estadio, porque es un mortero flexible. Es un mortero flexible con el que hemos trabajado. Si alguien, mientras vamos viendo la clase, puede ver la ficha técnica del Vedatop Plus. Realmente es un producto fenomenal. Con ese hemos impermeabilizado el estadio. Pero bueno, retrocedemos y decimos que esta pendiente, ahora sí la vamos a marcar con un grosor un poquito más notorio. Esta pendiente que ustedes vayan a tener, sí o sí, debe considerar un contrapiso de mortero de arena cemento en dosificación 1.4 para este tipo de impermeabilizaciones y un aditivo SICA 1 similar de dosificación 1.8. Cuando hacemos este mortero a una pendiente recomendable del 1%, ya estamos definiendo una pendiente de escurrimiento que baja al sistema de drenaje. Al tener esa pendiente que ya está bajando al sistema de drenaje, recién nosotros podemos definir si queremos que este elemento pueda ser o no pueda ser transitable. Porque nosotros ya estamos tomando la consideración principal de que ya existe una pendiente de escurrimiento. Al existir esta pendiente de escurrimiento, nosotros ya tenemos un riesgo menos de que haya una estanqueidad en terraza. Si nosotros tomamos el camino de que sea una circulación o una terraza con circulación, es muy importante de que esta terraza con circulación, y si va a tener cerámico, deba disponer las siguientes consideraciones. La primera, el cemento cola
deberá estar considerado con aditivo SICA 1 o similar. La pastina de sellado deberá tener de igual manera, en una relación de 1:10, un SICA 1 o similar. ¿Por qué pongo SICA 1 o similar? SICA 1 me parece el producto en esta línea bastante económico, bastante tradicional y bastante funcional, que por usos y costumbres no falta en ninguna ferretería. ¿Bien? Entonces, ya nosotros vamos tomando en cuenta de que si este elemento es transitable, lo vamos a tener bien trabajado con una distribución de un contrapiso con mortero, y ese contrapiso estará con un cemento cola que va a recibir el cerámico, que es un cerámico tradicional de tipología de PEI 3 a PEI 4. Se recomienda más que nada que sean PEI 3 y PEI 4, no así PEI 2. Uno, por la resistencia al esmalte, y no porque sea de alto tráfico, sino más que nada porque esa protección al esmalte te ayuda con los agentes externos que van a tener en terraza. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa alternativa, la podemos trabajar de esta manera. Cuando nosotros hacemos el trabajo con lámina de aluminio asfáltico o manto de base asfáltica, vamos a abordar la lámina de aluminio asfáltico. Esta lámina de aluminio asfáltico, creo que estaba en la presentación de su compañero. Debe aplicarse de una manera en la que garantice, ¿ya?, que la superficie de aplicación esté libre de fisuración, libre de cualquier grieta dentro de la superficie. Este tipo de grietas pueden generar oxígeno. El oxígeno va a generar una burbuja y esa burbuja va a ser el principio de la falla que se vaya a disponer en este tipo de elementos. Estos elementos, que son las láminas de aluminio asfáltico, que generalmente vienen en un ancho de 90 hasta 1:10, deben ser colocados según el hilo donde va a ser dispuesta, ¿ya?, la pendiente la pendiente de escurrimiento de este elemento. Entonces, ya la pendiente de escurrimiento debe venir acá, o sea, no hacer saltitos, ¿entienden? Entonces, una vez que se vaya haciendo esa primera aplicación, este elemento se lo coloca con calor, con soplete a fuego, donde se va haciendo el quemado. No es quemado, es una aplicación de calor sobre la superficie de aluminio que va derritiendo la lámina de aluminio, la parte del alquitrán que está debajo de la lámina de aluminio. Y eso debe ir adhiriéndose en toda la superficie. Este trabajo debe realizarse con muchísimo cuidado y personal calificado. Muchísimo cuidado y personal calificado. ¿Por qué? Porque estos elementos de lámina de aluminio, vamos a buscar mejores. Justo acá está el tipo de aplicación que se tiene en esa superficie, y acá, que es lo que quiero que veamos y espero en grande,
es el sistema de acabado que nosotros vamos a tener de acuerdo a la pendiente. Este método que así a simple vista se puede tener, no es un método de terraza transitable, porque esta es una lámina que, si bien tiene un sistema colocado muy detalloso, muy funcional, ocasiona que si alguien sube y no tiene el cuidado y bota una tabla como la que está aquí, o va caminando como el obrero que está por acá con el taco de la bota, o con la punta de la bota, la punta de acero de la bota, pueda abrir y romper esta lámina de aluminio. Esta lámina de aluminio es el equivalente, ¿ya?, a tener esos chocolates con envoltura de aluminio, los cuales una vez que los abres empieza a derretirse el chocolate, ¿no es cierto? Y empieza a dejar de ser funcional el producto. Esta lámina de aluminio tiene esa equivalencia. Una vez que recibe una grieta, que recibe un elemento que vaya a dañar la superficie de la lámina, por más que exista la adherencia entre la pendiente de escurrimiento y la lámina, la fibra y la lámina de aluminio, va a generar inconvenientes irreversibles. El método adecuado de hacer este tipo de trabajos es el de, así como observamos, pueda llegar a hacer una protección hasta este pequeño parapetito perimetral, que es el que su compañero estaba preguntando en su exposición. Y ahí quiero acordarme un poco. Ronald, ¿no es cierto? Este tipo de inconvenientes que estás observando acá es porque el agua ha ido humedeciendo la parte superior, ya, de este pequeño parapeto. Por eso cuando yo hice esta gráfica, tome en cuenta este detallito de aquí, que es el parapetito, muy grueso es el parapeto de cerramiento, el que estoy marcando en azul. Ese parapeto de cerramiento es el que te va absorbiendo la humedad de tu losa. Cuando tienes una losa en este sentido, la aplicación, ¿ya?, la aplicación de este sistema de construcción de manta asfáltica tiene que darse desde acá, desde la parte superior del parapeto, para que tenga esa disposición. Todo lo que venga como pendiente de escurrimiento y todo lo que vaya cayendo por la pared tiene una absorción diferente cuando hay métodos de contención interna. El tema de la pared, dependiendo del ángulo de la lluvia, existen cálculos hasta de espacios de lluvia y del escurrimiento que tiene sobre superficies. En el peor de los casos, esto ya no tiene nada que ver con la materia, pero se los comento porque tuve la oportunidad de participar en la construcción del mercado Camacho en la ciudad de La Paz. Y en la parte central, los que conocen, tienen un hueco grande en la losa y un equivalente de 3 pisos abajo, que es de 5.50, si no me falla la memoria. Y ahí es donde determinaron de que este ángulo de la lluvia ya venía por los 15 grados. Entonces, ya esos 15 grados juegan un poco con el humedecimiento de superficies también,
para la parte exterior. Es por eso que cuando se tiene, y vamos a ver en la parte de obra fina, los revoques en este tipo de superficies, no se recomiendan que cuando tengas terrazas, tengas superficies texturadas, porque esas son las que te ayudan a que dispongas de filtraciones en tu vivienda, en tu departamento. Entonces, este método constructivo del colocado de la lámina de aluminio asfáltica, en algún momento un loco dijo, sobre la lámina de aluminio asfáltico voy a hacer el contrapiso de pendiente y voy a ejecutar después, ¿qué cosa? Voy a ejecutar el piso cerámico. Como les digo, nunca falta alguien que quiere destacar, qué sé yo, este tipo de trabajos. Este tipo de material no es para que le pongan un mortero de hormigón encima. Porque como ya les estoy diciendo, este material es tan delicado que una vez que un agente externo lo rompa, ya no es recomendable trabajar. Sí es conveniente que tengamos un trabajo sobre el contrapiso más aditivo para que sea muy funcional en cuanto al tema del escurrimiento por una parte y el tema de la protección de la superficie. Puede usarse un manto, los mantos de base asfáltica, que es el equivalente a un impermeabilizante de cartón asfáltico, solo que con en vez de cartón es una membrana un poco más viscosa, es una base bituminosa, que es la que sirve para hacer impermeabilizaciones con la posibilidad de que existan agentes adicionales encima para que esto pueda trabajar bien. Entonces, vamos a volver al diagrama que estábamos haciendo. Si nosotros no vamos a tener una circulación, un área de circulación en terraza, el que se recomienda, aparte de los que hemos mencionado, es nomás la lámina de aluminio asfáltico. Ese es el que yo recomiendo. Sin embargo, una vez que tengamos el contrapiso, de aquí me voy a saltar aquí, con pendiente, y no queremos que solo sea lámina de aluminio asfáltico, puedes utilizar la pintura acrílica. Esta pintura acrílica, tal cual puede llegar a ser de alto tráfico también, debe tener tratamientos adicionales para su funcionamiento. Esta pintura en base a resina acrílica asfáltica tiene... Por favor, estoy en clases, te llamo en unos minutos. ¿Ya? Por favor. Perdón. Esta pintura acrílica que es de exteriores, la que está en el Félix Capriles, es elástica. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que sea pues elástica? ¿O cómo es posible que ustedes hayan utilizado un hormigón en base acrílica? Si el acrílico es el que se puede ir deformando. El que se deforma, ¿no? Es poco lógico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hormigón no es flexible o no debería ser flexible. Y es por eso que les había pedido que los que tengan la posibilidad de buscar algunas inquietudes más que tengan, vean la ficha técnica de este producto. Que este es el producto que nosotros hemos utilizado en el Estadio Félix Capriles para poder darle la estética y la seguridad de todo lo que ustedes están viendo los que van al estadio. Y cuando vayan al estadio van a fijarse de que esa pintura, que hasta la pintura
en muchos casos, por el tema de circulación, el agente externo, dilatación térmica, siempre va a fisurarse, por más que te quiera absorber. Pero ya al tener tres elementos, que ha sido el primero, el mortero con aditivo, un Vedatop, que es una masa cementicia en base acrílica y una pintura acrílica, le están dando nomás un sistema de protección bastante bueno, ya que en ninguno de los casos solamente un compuesto puede llegar a ser suficiente para áreas exteriores. Entonces, como no puede ser suficiente para áreas exteriores, es nomás necesario que nosotros vayamos trabajando en la mejor combinación de estos elementos para poder trabajar. ¿Qué otro más se podría recomendar? El tema de poder trabajar, ya por así decir, con la pintura de aluminio puede ayudar de alguna manera, ya, a que tenga un periodo de vida un poco más largo, pero no así un tiempo de garantía o seguridad. Todos los elementos en base cementicia o en base acrílica, ya sea pintura, ya sea algún tipo de aditivo adicional que tenga una base acrílica, que te sirva para dejar una superficie en blanco como esta. No te va a trabajar adecuadamente si son solamente un producto o hasta dos productos. Por temas de seguridad, por temas de dormir tranquilo, que el dormir tranquilo es muy importante. A mí mis docentes me contaban ahí, me han llamado a medianoche para decirme que se ha caído un poste que he calculado. Yo decía, pucho, ojalá nunca me pase, pero después siempre he sido cuidadoso en mi trabajo y digo, ¿cómo es posible que puedan pasar cosas que no quieras tomar seguridad? Este es el tipo de ejemplos que tú vas a desear siempre que te dé y te transmita seguridad. Por eso mismo se recomienda para terrazas utilizar al menos 3 tipos de impermeabilizantes. Estos 3 tipos siempre van a estar ligados inicialmente. Mejor. Ya. Esto va a estar ligado inicialmente a definir pendientes, ya, con un contrapiso que ya dispone un impermeabilizante, a una membrana en base asfáltica que te dé una protección. No solamente puede ser una lámina de aluminio, sino una membrana de manto geotextil o de poliestireno expandido con base asfáltica, como 2 de los primeros elementos para poder tener esa seguridad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que después te va a permitir, puedes proteger con una pintura acrílica o resina acrílica, con una lámina bituminosa, una lámina de aluminio asfáltico o un piso cerámico de pendiente. Había mencionado una base asfáltica con grava. La verdad que esos procedimientos que antes se utilizaban y hasta el día de hoy igual tienen que hacer nomás mantenimiento, se los menciono, no los recomiendo, pero se los menciono. Venía igual en la identificación de pendientes de escurrimiento, una base de manto asfáltico, que en ese entonces lo utilizaban, una base de emulsión asfáltica que era un sellante, y para evitar de que el sol como agente externo vaya deteriorando o vaya
siendo consecuencia de una dilatación térmica bastante elevada, se colocaba una capa de 10 centímetros de gravilla para que sirva de protección al agente exterior como método de precaución y del funcionamiento adecuado de esa membrana en base a emulsión asfáltica o ligante asfáltico de sellante en terraza. En lo personal no me agrada, en lo personal no comparto mucho que sea así, pero es una losa de terraza sin circulación, la cual también ha sido trabajable, también es trabajable ahora por algunos profesionales todavía, pero que en lo personal no lo recomiendo, porque en el caso de tener fallos o fisuras o agrietamientos o humedad, tendrías que hacer la limpieza, retiro de toda la grava para poder hacer mantenimiento superficial del sector donde estén presentándose ciertas patologías superficiales en primera instancia y estructurales en consecuencia. Entonces, lo que tenía que explicar de la parte de impermeabilizantes de terraza, hasta este punto espero que haya sido comprendido de la mejor manera. Tenía, Ronald, 3 dudas, respondí 2, creo que me falta una. Ronald. Ingeniero, habla Carlos. Creo que la tercera duda era lo de impermeabilización del lado de la ventana en el reboque. Ya, lado de la ventana. Sí. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos con reboques, por favor. ¿Ya? Porque nosotros, en base a este gráfico, vamos a empezar a hacer la selección de la manera de hacer, la manera adecuada de hacer el reboque exterior, como creo que el dossier lo maneja como obras especiales. Yo no lo veo especial, sino no lo veo de manera imprescindible el tener que hacer colgantes en edificio para poder garantizar una homogeneidad en cuanto a la plomada, al corte y también a el cierre del tema de escurrimiento del agua hacia las ventanas y el interior del departamento. Esa sí te la voy a explicar ampliamente después. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenas noches, una consultita. Adelante, comandante. Se pudo escuchar. Ya, en el caso de impermeabilización de baños, también se recomienda usar los 3 tipos de impermeabilización que nos dijo para una terraza. O, impermeabilización de baños. Sí, ¿Qué tipo de baño? Por ejemplo, donde se encuentran las duchas. Obviamente sí, las que tienen que ver especialmente con un mortero impermeabilizante y un sellado de las juntas de cerámico con una pastina de sellado y un aditivo SICA o similar para el cierre y sellado de esas juntas. Porque si te va a entrar junta, y eso es grave, ¿no? También lo vamos a ver en obra fina, pero cuando haces un sellado de junta sin aditivo y se empieza a cazar la junta de la pastina y estás en la base de tu ducha y le empieza a entrar agua debajo del cerámico, ¿qué pasa, muchachos? Lío con el de abajo. 1, que es lío con el de abajo. 2, que tu misma cerámica se va a empezar a bombear y con el tiempo se va a salir, ¿no? Eso es un poquito complicado, pero eso es un poco más de obra fina. Pero aplica casi el mismo procedimiento, David. Gracias, Inge. Ingeniero, una pregunta. ¿Más? En el caso de que sea una terraza muy grande, por decirle de 20 por 20 metros, las luces serían muy grandes, por decirle 10 metros. Eso haría una capa de 10 centímetros para la pendiente.
¿cuál sería el recomendable máximo? ¿Puedes volver a repetirme la pregunta? El área de aporte para un desagüe, por decirle, ¿cuánto sería el máximo de longitud? ¿Cuál sería el máximo de longitud para poder determinar la pendiente? ¿Estoy bien? Sí, más o menos. Ya. Mucho depende de la superficie de la terraza, ¿no es cierto? De esa superficie, bueno, vamos a borrar todo esto, porque no deja de ser interesante esa pregunta. Cuando nosotros disponemos de una estructura de este tipo, vamos a imaginarnos de que la losa de una terraza está con esta disposición. ¿Bien? Que es más o menos la que comúnmente se da. Haces dos espacios para los núcleos de ascensores y divides dos alas del edificio. A veces te hacen considerar un ingreso y sobre ese ingreso tienes esto. Esta sería la superficie de terraza. Vamos a imaginarnos que pueden ser unos 500 metros cuadrados. ¿Ya? De esos 500 metros cuadrados, antes de definir el tema de la pendiente, acá siempre para el ingreso a áreas de servicio debe haber un núcleo de ascensor que puede estar o acá. Por temas de simetría lo vamos a manejar ahí. Lo primero que debemos definir, por eso parte del estudio hidráulico, es cuál va a ser la ubicación de los bajantes y cuántos bajantes necesita eso. La respuesta a tu pregunta siempre va a estar en cuanto se refiere al cálculo de demanda que se tiene para esa losa. Si nosotros tenemos 500 metros de superficie, descontando los parapetos y descontando el núcleo de ascensor o tanques de agua que vayas a disponer en este o en otro sector, el cálculo hidráulico está en función a cuántas bajantes necesita ese edificio. Vamos a imaginarnos de que dependiendo la superficie, nosotros estamos teniendo estas bajantes, ¿bien? Y las vamos a distribuir de esta manera. Este es un primer borrador. ¿Listo? Este es un primer borrador. En la parte izquierda nosotros estamos teniendo una distribución corta, ¿no? Vamos a imaginarnos de que este sector de canto a punta va a ser unos 35 metros. Y el otro sector, para más o menos disponer esa superficie, van a estar cerca de unos 22 metros. ¿Está bien? Si nosotros tenemos estas longitudes aproximadas para el cálculo hidráulico, nosotros de este sector podemos partir las pendientes para que vayan en este sentido, ¿no? Tomando en cuenta el punto máximo que sería este. Perdón. Vamos a hacerlo mejor todavía la distribución. Nosotros vendríamos más o menos aquí, para no tener mucha pendiente. ¿Bien? 3 secciones de apoyo. Todo esto entra aquí. Toda esta área entra aquí, con algo de aporte de este sector. Y todo esto entra aquí. A esto me refería cuando sugería manejar luces cortas. Esas luces cortas van a darte ya esa pendiente de escurrimiento. En los laterales que están pegados al muro, viene de esta manera tan bonita que tú ya llevas por el costadito para que esto llegue hasta el bajante. Y eso en cada uno de los puntos.
Y aquí en una luz corta, si bien no tienes mucha pendiente, ya no lo puedes trabajar pues en una luz larga. En una luz larga, partimos a la mitad 17.50, por lo menos estamos hablando de 15 metros en esta longitud. 15 metros en esa longitud, y eso va a ocasionar que la distancia entre estos dos sea una barbaridad, ¿no es cierto? ¿Por qué sería una barbaridad? Porque el primer ejercicio que tú haces lo tendrías que partir de esta manera, para que tu pendiente de escurrimiento vaya solamente en este sentido. Pero aquí ya estás tomando luces largas, ¿no? Imagínate que llegues a una terraza y tengas que hacer imagínate, ¿ya? Aquí tienes un contrapiso a 1%, a 1.5%, y tienes un contrapiso en el punto más alto de 9 centímetros, y en este punto que van a ser 11 metros, van a ser 16 centímetros. No puedes tener esa diferencia en el nivel máximo del contrapiso, ¿no es cierto? El nivel máximo del contrapiso siempre te lo va a definir la luz más larga, pero eso no significa de que la luz más corta sea posible trabajarla de esta manera. La luz más larga puede hacerte pensar de manera diferenciada en si es que acaso este shaft es suficiente para el funcionamiento, si este bajante es suficiente para el funcionamiento, o es que deben considerarse en la construcción algunos bajantes adicionales que sean cubiertos por los famosos shafts de construcción. Los shafts de construcción, que ustedes ya me imagino que saben bien, los shafts de construcción son las estructuras de cerramiento. Vamos a ponerlo verdecito. Son estas estructuras de cerramiento por donde vas a bajar tus ductos del sistema hidrosanitario y también del drenaje pluvial. Lo vamos a ver después. Pero aquí ya salta, ¿no? Ya salta el por qué y cuánto debería yo tomar. Yo debería tomar, ¿ya?, en función a la luz más larga, la distribución más correcta, más adecuada, pero ya siempre en la consideración de que en caso de que esta carga sea muy elevada o este contrapiso sea muy elevado, se tengan todas las precauciones sobre la estructura. ¿Ya? Esa estructura debe tener la capacidad para resistir todas las sobrecargas que vayan a actuar sobre ella, entre ellas, dependiendo la topografía, el granizo y la nieve, ¿no? Pero en el caso del requerimiento hidráulico, si hidráulicamente se ve conveniente no trabajar por una área de escurrimiento bastante alta, se recomienda nomás trabajar con bajantes adicionales, las cuales deberán ser construidas con shafts de cerramiento y protección. ¿Ya? Todo tranquilo, ¿no? Sí, está bien, gracias. Neta, bueno, vamos a entrar a la parte del ladrillo. ¿Ya? Vamos a hacer una mención sola. ¿Sí? ¿Hay más? Dime. Adelante. Ingeniero, una consulta. En tema de lo que es de esa misma losa, si tuviera los límites de propiedad en 3 lados, entonces en este caso igual tendríamos que utilizar, y tuviéramos las mismas dimensiones, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Tenemos que utilizar solo mediante shafts o cómo podríamos hacer la distribución para dirigir el agua? Mira, generalmente esto ya baja por los shafts exteriores, que son los bajantes que se tienen considerados. Por ejemplo, teníamos algo por aquí. Teníamos algo antes. Vamos a usar esta imagen de referencia.
Si nosotros vamos viendo en esta impermeabilización de lámina, que al tiro se nota que es una lámina de aluminio, pero que ha sido pintada con una pintura en base acrílica o resina epóxica acrílica, tú te das cuenta de que no solamente los bajantes están en las esquinas. Aquí no hay. Aquí no hay, perdón. Ahí no hay. Sí las tenemos acá. ¿No es cierto? Y si te fijas, ya por un principio de simetría, este principio de simetría nos muestra de que primero la pendiente de distribución para el bajante hidráulico de terraza no es exterior. Entonces se dan cuenta que no está saliendo hacia afuera, ¿no? Está teniendo ahí un muro, ¿verdad? Este muro, lo vamos a pintar de azul, es el que te confina la estructura, que es como tu parapeto de seguridad exterior, pero no se ve tu bajante por fuera, como lo haces con un típico ducto de canaleta y bajante metálico, ¿verdad? No se tiene nada de eso. Entonces, ya estos elementos, ¿listo? Ya estos elementos ya son unos shafts de construcción, solo que ya están muy por dentro. Estos shafts pueden estar, pongámonos, puede estar aquí al medio, puede estar donde ustedes vean conveniente. Lo único que esto genera es que deba realizarse la construcción en todos los departamentos del edificio de un shaft de cerramiento para bajante hidráulico. Puede estar pegado a este elemento que es de tragaluz, de ascensor o lo que gusten. Sí, puede realizar acá la ejecución de ese elemento. ¿Ya? Y este estaría ahí. Solo que el cerramiento debe garantizar ese shaft dentro de todos los departamentos. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos a darnos una pausita de unos 5 minutos, por favor. Y vamos a retomar la clase después del descanso.